Pues vamos a dar inicio. Buenos días, estudiantes y profesores, público en general. Pues el día de hoy contamos con la presencia en el Seminario de Investigación y Difusión de la doctora Nayeli Ortega Ávila, quien nos va a presentar el tema Una mirada al uso del calor solar a nivel doméstico, comercial e industrial en México. Como reseña curricular de la doctora Nayeli, ella es maestra en energía solar, doctora en ingeniería en el área de energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es investigadora por México, CONACYT, adscrita al Centro de Investigación en Materiales Avanzados, subsede Durango, México. Su línea de investigación está la aplicación del calor solar en procesos industriales, el diseño, modelado, evaluación, simulación de dispositivos termosolares para baja y media temperatura y la refrigeración solar. También, entre 2014 y 2017 fue responsable de la calidad en el laboratorio de pruebas de equipos de calentamiento solar en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. También es investigadora nivel 1, presidenta del Comité Técnico de Normalización Nacional para Energía Solar, NESO 13, y secretaria de capacitación del 21 Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, y también participa en el TAC 64 de Solar Process Heat and TAC 66 Solar Energy Building del Solar Heating and Cooling Program de la Agencia Internacional de Energía, así también como la iniciativa Solar Payback y el grupo de trabajo Calidena Solar Térmica en México. Sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a la doctora Nayeli para iniciar con su presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto estar aquí compartiendo un poquito de lo que se está haciendo a nivel nacional para aplicar calor solar. Y pues les voy a dar una mirada general de lo que se ha hecho y de lo que hace falta por hacer. Primero les quisiera platicar un poco acerca del CIMAP. El CIMAP es un centro de investigación CONACYT y su sede principal está en Chihuahua. Su nombre es Centro de Investigación de Materiales Avanzados. Entonces, de repente no hace mucho sentido que tengamos un área de energías renovables, en particular solar, pero dentro de su misión sí está el análisis tanto de cuestiones ambientales como energéticas. Entonces, el área de Chihuahua se dedica sobre todo a lo que es materiales y ambiental. Monterrey es la segunda unidad que se creó, la primera unidad más bien externa a la principal, y en ella se dedican sobre todo a nanomateriales. Y aquí en Durango somos la unidad más nueva, tiene aproximadamente 8 años que se creó, y somos un solo departamento en toda la unidad, que es de energías sustentables. Entonces, de ingeniería sustentable, perdón. Y entonces aquí manejamos lo que es el área ambiental respecto a uso de agua y el área de energías renovables, que es en la que yo estoy. Y nada más para comenzar a ponernos en contexto, generalmente uno cuando habla de uso de energías renovables, la gente lo primero que piensa es energía eléctrica, ¿no? Y entonces lo que viene a la mente son los paneles fotovoltaicos o son los helióstatos, ¿no? Que a través del viento o del sol pues producen energía, se usa para producir energía eléctrica. Y un tema que no es tan común que lo pensemos, más que a lo mejor a nivel doméstico, residencial, pues es el de producir energía térmica. Entonces, este es un trabajo que se hizo con una cooperación internacional, yo no estoy involucrada, con la GIZ, y sacaron estos números que me parecen a mí muy interesantes porque hacen una comparación entre lo que se consume de energía eléctrica y de energía térmica en los 3 principales sectores en donde se puede aplicar, que es a nivel residencial, a nivel comercial y a nivel industrial. Y entonces aquí nada más pues quisiera que resalte
que la energía térmica, por ejemplo, a nivel residencial, pues representa las 2/3 partes de la energía que se usan en una casa. Entonces, mucha gente piensa que su única opción es aplicar paneles fotovoltaicos. Ya hay bastante conocimiento acerca del uso de sistemas solares para calentamiento de agua, pero realmente el impacto que tiene si están en la disyuntiva entre usar uno u otro, pues es mucho mayor el de la energía para sustituir combustibles fósiles en la parte térmica que en la parte eléctrica. Entonces, si no se pueden hacer las dos por cuestiones de recursos monetarios o de disponibilidad de espacio, pues siempre va a tener más impacto hacerlo a nivel térmico. El único sector en donde la energía eléctrica, el consumo es mayor, pues es en el comercial, y eso es porque pues tienen siempre mucha iluminación o tienen necesidades de refrigeración o de aire acondicionado, ¿no? Entonces eso pues generalmente se hace a través de aplicación de energía eléctrica. Entonces ahí pues sí tiene más ventaja los sistemas renovables para producir este tipo de energía. Pero en la parte industrial la diferencia es abismal, ¿no? O sea, el consumo que hay de energía eléctrica, la diferencia entre consumo entre energía eléctrica y energía térmica, pues es muy grande, y entonces aquí es donde hay un gran potencial de aplicación de calentamiento solar a nivel general en todo el mundo. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que a lo mejor es algo que la mayoría de la gente no lo tiene en el radar, es que una de las limitantes para poner sistemas solares es la disponibilidad de espacio. Necesitamos un espacio que esté al aire libre y que no tenga asombramientos, por ejemplo, nada que limite que reciba radiación solar. Y entonces una manera de verificar que exista esto es ver qué cantidad de techo se tiene, ¿no? El techo es la primera opción, aunque se tiene que ver si cumple con las características mínimas para que resista mecánicamente el poner una estructura sobre ellos. Pero entonces, dado que la eficiencia de conversión de la radiación solar en los sistemas fotovoltaicos todavía es bastante baja, hasta las mejores celdas llegan como a un porcentaje de 22% de eficiencia, mientras que un colector solar va a estar entre un 30, ya muy bajo, a un 70-80% de eficiencia. Pues con la misma disponibilidad de techo podemos producir mucho más energía de la parte térmica. Entonces, eso también sería algo que se tiene que tomar en cuenta si tenemos las dos opciones de uso de suelo. Bueno, esta diapositiva también es de este estudio que les pongo aquí la fuente, y ellos lo que determinaron fue un análisis sobre todo para ver cómo estaba el mercado y el potencial que existe en México en específico para aplicar energía solar térmica. Y entonces se enfocaron sobre todo en el sector comercial e industrial y en el sector residencial con la alberca. O sea, no revisaron la parte de uso de calentamiento solar para agua, para aseo personal, para bañarse, sino más bien calentamiento solar para mantener la alberca a una temperatura agradable. Y bueno, vieron que en términos generales hay un mercado potencial de 177,000 comercios o industrias donde se puede aplicar energía solar, y más de 50,000 viviendas que tienen alberca. Entonces hicieron algunos calculitos, hicieron algunos análisis de mercado y llegaron a la conclusión de que para que se pueda aplicar esta energía solar para el sector comercial e industrial, pues las variables que más impactan para que alguien pueda tener un buen beneficio, un buen costo-beneficio, es ver qué uso térmico tienen dentro del sector comercial e industrial, o sea, qué necesidades tienen de energía, qué temperatura, qué cantidad,
y ver cuánto aprovechan esa energía. Algo que pasa muy comúnmente, sobre todo en las industrias, es que tienen una caldera enorme para calentar un fluido, generalmente agua, y están calentando mucha agua para un requerimiento realmente bajo, entonces están despreciando mucha energía. Y pues la parte geográfica, ¿no? Que tengan ese espacio que les mencionaba, que tengan un nivel bueno de irradiación solar, que eso es, ahorita lo vamos a ver, pero México tiene en realidad muy buenos niveles de radiación solar. La disponibilidad de gas, si esto se vuelve una opción muy viable si el gas aumenta de precio, o ahorita ya hemos tenido casos en donde hay escaseo, ¿no? Y también pues, tenemos una dependencia energética con respecto a Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de gas, ¿no? México produce muy poco del gas que se consume y eso nos pone en una posición de vulnerabilidad. Entonces, también esto es como una alternativa para disminuir ese problema. Y obviamente el precio de los combustibles, ahorita ha subido muchísimo el gas LP que usamos en las casas, por ejemplo, y pues hay problemas a nivel internacional que afectan todo esto, ¿no? Ahorita el conflicto bélico que tenemos en Europa, pues está afectando también la producción de energéticos y eso está generando una serie de problemas adyacentes. En la parte de residencial, pues también tiene que ver el nivel de ingresos que tienen las personas, obviamente los estratos socioeconómicos que están arriba de cierto nivel, pues pueden hacer el gasto, ¿no? Y los mix geográficos, pues es más o menos lo mismo, tener buena radiación solar, la diferencia de temperaturas que se le tenga que entregar, y igual el precio de combustibles. Bueno, estas gráficas es para que quede muy claro que el lugar privilegiado que tenemos en el país, porque tenemos niveles de radiación muy buenos en toda la República Mexicana. De hecho, estos niveles que a lo mejor parecían bajos en comparación de todos los de estos estados, en realidad son muy buenos y de hecho son los que tienen, por ejemplo, en Europa, que en Europa se aplica mucho más energía solar que aquí. Ellos están entre mayor nivel de latitud tengan, pues baja un poco. Nosotros estamos en una zona muy cercana al Ecuador y eso hace que tengamos muy buen nivel de radiación. Esto es irradiación global horizontal, o sea, sobre una superficie horizontal. Y en esta nada más se muestra la parte de irradiación directa. La irradiación directa es la que sale el rayo del sol y no fue perturbada de ninguna manera en su trayectoria hasta llegar a la superficie donde estamos aprovechándola. Esta irradiación es importante conocer el nivel que tenemos porque es la que se usa en los dispositivos para temperaturas más altas. Bueno, ya yéndonos al área de industrial, pues esta es una gráfica en donde se puede ver el consumo final de energía en tres sectores muy importantes. Industrial, el transporte, en el transporte pues realmente la energía solar térmica no tiene aplicación en general, y en vivienda, ¿no? Entonces, mucho de lo que se ha hecho en México se ha enfocado en el área de vivienda, aunque el consumo final pues es menos de la mitad de lo que se tiene a nivel industrial. Entonces se tiene un potencial muy alto a nivel industrial porque además de lo que se usa de energía en la industria, las 2/3 partes son de calor. Entonces lo que se ha aplicado en muchas industrias es pues, paneles fotovoltaicos que se van sobre este 33%, y realmente es incipiente la aplicación de calentamiento solar en calor. Si se fijan aquí es 1% de solar lo que se estima que se está entregando ya actualmente en este sector. Entonces todo lo que está en gris pues se podría sustituir en muchos casos por sistemas solares térmicos. Aquí pues el bagazo de caña pues también lo consideraríamos una fuente renovable. Y luego de ese calor que se necesita en los procesos industriales, pues vemos que la tercera parte es calor a baja temperatura, a menos de 150
50 grados Celsius, que es donde sería mucho más plausible aplicar energía solar en procesos como estos, ¿no? Ebullición, pasteurización, limpieza, lavado, cocción, todo esto se puede usar. Y calor de media, pues es un poco más complicado, te les voy a platicar por qué, pero también se tiene un potencial con la quinta parte, ¿no? Y este 49% estaría un poco más difícil, entonces en realidad pues en el 50% es donde tenemos potencial. Las temperaturas típicas en los procesos industriales en general pues las podemos dividir en 3 rangos, de baja, de media y de alta temperatura. Y si se fijan, estas temperaturas van desde 50 grados Celsius hasta 1700 grados Celsius. Con la energía solar térmica nosotros podemos trabajar fácilmente en el rango de baja temperatura, nada más que ya en la aplicación de solar térmica esta baja temperatura en realidad dividimos en dos, los que nosotros le denominamos baja temperatura y media temperatura. Entonces tenemos clasificaciones diferentes en el uso de energía o de temperatura, el requerimiento de temperatura en procesos en general, a lo que nosotros ya como solares lo vemos, ¿no? Porque ya conseguir temperaturas de más de 800 grados Celsius, pues es bastante complicado, aunque sí se hace. Pero se hace eso sobre todo, por ejemplo, para cuestiones de fundición y cosas así, o para producir vapor y con ese vapor mover una turbina y producir electricidad. Entonces nuestro objetivo como aplicación de energía solar térmica es este ramo en estos procesos. Pero el aplicar energía solar tiene ciertos desafíos que aquí los resumo en 4. El primero es que la energía solar es variable. Les puse aquí en tachado intermitente porque mucha gente es una de las características que usa como algo negativo de la energía solar, que tenemos un ciclo, ¿no? De día y de noche, pero eso, y lo manejan como intermitencia. En realidad no es intermitencia porque es un ciclo, o sea, varía. Nosotros perfectamente podemos saber a qué horas va a salir hoy el sol, mañana pasado, y a qué horas va a ser el ocaso, ¿no? Entonces, es variable porque no lo tenemos continuo durante todo el día, pero no es intermitente en el sentido de que esté prendiéndose y apagándose, ¿no? Como en un sistema tipo batch, que es en operaciones unitarias, ¿no? Entonces, a los que hacemos solar no nos gusta ese término intermitente porque da una idea errónea de lo que tenemos de disposición de esta fuente de energía. Lo que sí es que es fluctuante, o sea, sabemos a qué horas va a salir el sol, a qué horas lo vamos a dejar de tener disponible, pero a lo largo del día pues va a estar moviéndose la cantidad de energía y eso va a depender pues sobre todo de si llueve, de la nubosidad, del viento también nos afecta. Entonces eso sí va a hacer que tengamos disposición de energía durante todo el periodo en que está iluminado, pero que esa disponibilidad varíe a lo largo del día, ¿no? También otra cosa que sucede, pues obviamente los procesos tienen una carga, un requerimiento de energía durante todo un cierto periodo de tiempo, que puede ser unas horas o puede ser todo el día, y obviamente en los horarios nocturnos pues nosotros no podemos entregar energía porque no está disponible. Entonces está desfasada muchas veces el recurso en el momento en que está disponible con lo que se tiene de demanda, pero eso lo resolvemos a través del almacenamiento térmico. Y la última, pues la calidad de energía, ¿no? A veces la densidad energética pues no es tan alta, la de la radiación solar, pero tenemos estrategias para aumentar esa densidad energética y entonces poder impactar en procesos en los que se requiere mayor cantidad, energía de mayor entalpía, ¿no? Con mayor temperatura. Ya bueno, les voy a explicar un poquito de las tecnologías termosolares existentes actualmente.
los que generalmente conocemos todos, que los hemos visto yo creo muchos en los techos ya aplicados, tipos de colectores que son estos que les decimos de tubos evacuados o tipo heat pipe. Este es de tubos evacuados y este es tipo heat pipe. En estos es exactamente el mismo principio que este, pero se tomó cada riser con su plaquita y se mete dentro de estos tubos de vidrio a los que se les extrae el aire para entonces reducir mucho más las pérdidas de calor por convección. Y hay estos otros que aquí no se llena de fluido el colector, sino que estos tubos tienen por dentro un fluido que pasa por un proceso de evaporación y condensación a temperaturas relativamente bajas, y aquí es donde se da el proceso, y entonces aquí le dona el calor al fluido de trabajo que pasa por este distribuidor. Y hay otros un poco más sofisticados, que son los de tipo CPC, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero aquí se tiene el tubo, aquí tiene un tubo, en este caso tienen un tubo como estos, un tubo evacuado, y le pusieron una superficie reflectiva para que la cantidad de energía, toda la energía que entra por este espacio, se envía hacia el tubo. Entonces, esto le llamamos concentración solar. Estamos captando energía en un área muy grande y le estamos enviando a un área más pequeña, y esto nos permite reducir aún más las pérdidas térmicas. Entonces, en general, un sistema doméstico, que es el que conocemos yo creo casi todos mejor, pues lo que tenemos es el colector solar, que va a llevar un soporte, y ese que generalmente lo que se hace es que se inclina viendo hacia el ecuador para que la cantidad de energía sea mayor, la que lo volvemos a captar. Cuando se inclina aumentamos, ponemos el colector, digamos, viendo más de frente al sol, y eso permite que la densidad energética sea mayor. Tenemos un tanque de almacenamiento, el colector le saca agua más fría. Aquí hay una diferencia de densidades, entonces el agua en el fondo está más fría y arriba más caliente, entonces el fluido frío se manda al colector y el fluido caliente se regresa al tanque, y de aquí es de donde sacamos el fluido caliente, lo mandamos al calentador de apoyo. Generalmente hay que usar un calentador de apoyo, que es el convencional de gas eléctrico, de depósito, de batería de recuperación, que tengan cada quien en su casa. Y bueno, ahí tiene un juego de válvulas para poder separar los sistemas, ¿no? Por ejemplo, si estuvo muy nublado 3 días o 4 días, pues esta agua va a estar media fría, entonces a lo mejor se puede separar. O muchas veces está el clima tan bien, es el caso común en México, que ni siquiera es necesario que pase por calentador de apoyo. Sobre todo si es de depósito, no conviene que pase por aquí, porque está lleno de agua fría y no se enfría el agua, ¿no? Y de aquí pues se manda hacia la regadera, y por aquí pues le llega el agua del tinaco, generalmente, así se pone en México. Aquí se ve un poco más claro, entonces tenemos la captación de radiación solar en el colector. Aquí tenemos una válvula check, que lo que nos permite es que no se regrese el agua fría al tanque, porque si no nos mezcla y nos baja el rendimiento. Y de aquí voy sacando yo el agua caliente, y ya lo uso en la regadera, ¿no? Puede o no pasar por el sistema auxiliar. Y bueno, aunque el sector donde más se utiliza energía solar es en el doméstico en México, pues vemos que en realidad en esta gráfica se ve que donde hay más uso de esta tecnología, pues es en estos 5 estados, ¿no? Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Y en todos los demás pues hay un uso un poco más bajo. La estadística nos dice que aproximadamente el 7% de las viviendas cuentan con un calentador solar. Recientemente acabamos de hacer un análisis de los requerimientos de energía a nivel doméstico en varias ciudades con los 4 climas característicos del país.
Y pues la conclusión que llegamos es que todos los estados del norte, al menos, pues tienen un potencial altísimo de aplicación de energía solar térmica, porque pues tenemos un clima más estacional muy extremo. O sea, en el verano sí tenemos bastante calor, pero en el invierno hace mucho frío, entonces sí requerimos a fuerzas el calentamiento de agua. Y pues no ha penetrado en realidad esta tecnología en esta zona. Entonces, puede ser por desconocimiento, puede ser por falta de recursos, pueden ser muchas variables, ¿no?, las que están involucradas en eso, pero hay un potencial muy alto para aplicar. Y bueno, y aquí les pongo unos ejemplos de colectores solares de media temperatura. Esto nos permite temperaturas más allá de 70 grados, de 70 grados hasta 200, 250. Esta es un concentrador de canal parabólico, se llama así porque esto es una parábola, y lo que hace es que concentra toda la energía en esta línea que está en el foco de la parábola, y pues por donde pasa el fluido que se va a calentar. Y aquí esta foto es, digamos, el mismo dispositivo, pero vista desde atrás, y aquí vemos que pues ya como la tecnología es mucho más compleja, usa solo radiación directa, la que sale del sol y llega directa a la Tierra, y como es directa hay que estar siguiendo la trayectoria del sol a lo largo del día, entonces necesita un mecanismo para seguir al sol, y eso genera ciertos retos, ¿no? Toda la estructura para absorber todo el peso, y para mover todo esto se necesitan usar estas juntas rotativas, porque se va a mover todo a la vez el equipo, ¿no? Se mueve el tubo y se mueve la parábola, entonces todo eso hace que sea más complicado la aplicación. Y hay otras que hasta les conocemos como concentradores tipo Fresnel, en donde la línea focal está fija, y lo que se hace es segmentar la parábola en tiras de concentrador, que pueden ser o completamente planas o con una curvatura mucho más ligera. Entonces eso facilita la aplicación de la energía, pero bueno, cada una tiene sus aplicaciones muy específicas, las dos son buenas tecnologías, y uno va a seleccionar la adecuada dependiendo de las necesidades del proceso o del servicio. Aquí nada más, pues hablando de eficiencia, siempre uno diseña una tecnología solar térmica, en lo que primero nos tenemos que fijar es en la parte óptica, ¿no? La parte óptica es la que nos va a definir la máxima eficiencia que nos va a dar esa tecnología. Y luego la térmica lo que vemos es cuánto pierde hacia el ambiente, ¿no? Pero si la óptica está mal, pues lo máximo que va a sacar es poco, ¿no? Entonces, pensando en los concentradores, pues aquí esta gráfica es muy ilustrativa porque nos enseña que entre mayor precisión tenga la parte óptica, como son los canales parabólicos o estos discos, aquí la parábola concentra sobre una línea, aquí el paraboloide concentra sobre un punto, entonces aquí se logra todavía más temperatura, pues son más eficientes, ¿no? Pero entre más eficientes, pues más complicada su operación. Estos son los dispositivos que se usan para producir electricidad. Aquí generalmente en esta torre se tiene una sal, y esa sal se funde, y con esa sal fundida se mueve, se manda un dispositivo para producir vapor, ya por el vapor se mueve la turbina, etcétera, ¿no? Son dispositivos muy, muy grandes. En cuanto a calor solar de proceso, entonces es donde muchas veces vamos a tener requerimiento de tecnología de concentración. Entonces, básicamente, la idea de calor solar de proceso es la misma que en el uso doméstico, pero aquí el reto es que es un traje hecho a la medida. Dependiendo del requerimiento en mi proceso industrial, va a ser como yo voy a conceptualizar y a diseñar mi sistema solar. Entonces, básicamente voy a obtener un campo de colectores solares. Necesito muchos más colectores solares porque necesito mucho más energía en un proceso. Voy a tener una unidad de almacenamiento térmico. Estos sistemas
generalmente son a circulación forzada o necesitan una bomba para moverse, y muchas veces necesitamos un intercambiador de calor. Este se usa para separar los circuitos, ahorita lo vamos a ver un poco más, y ya este calor se lo entrego a mi proceso. Entonces, los sistemas domésticos, pues digamos que ya es una recetita siempre para, ya sabemos cuál es el consumo general en una vivienda, y entonces ya tenemos volúmenes de agua estándares, son aproximadamente 150 litros para una familia de cuatro personas, y entonces ya nada más la variación que encontramos en los sistemas domésticos es a lo mejor un poquito el tamaño del dispositivo solar, y pues podemos tener dispositivos tanto de planos como de tubos evacuados. Y ya en calor solar pues podemos ir desde los planos hasta concentradores más complejos, ¿no? Dependiendo del uso que necesiten. Entonces, ¿cómo vamos a elegir la tecnología solar? Pues aquí se puede ver muy claramente que es a partir del requerimiento de temperatura. Y ese requerimiento de temperatura pues está ligado al tipo de proceso. Entonces, en un estudio, aquí olvidé poner la fuente de esta gráfica, pero es de una task de la Agencia Internacional de Energía, pues han visto que en todas estas áreas industriales hay aplicación se puede aplicar energía solar, y para estos diferentes procesos. Entonces, para temperaturas por abajo de 150 grados Celsius puedo usar tecnologías estacionarias que no se mueven, que no requieren seguimiento, y a partir de 150 a 400 grados, pues voy a necesitar tecnologías de concentración y más complejas a mayor temperatura. Y entonces, la parte más complicada de aplicar energía solar es cómo integro el sol, la radiación solar al proceso. ¿Cómo agarro este solecito y lo meto aquí? Y entonces hay que tener en cuenta diferentes cosas. La primera es, tenemos que tomar en cuenta cuestiones del proceso, las condiciones del proceso y las condiciones solares. Entonces, en el proceso tenemos que conocer el perfil de requerimiento de calor y las temperaturas que necesitan. Tenemos que saber, tenemos que tener información, diagramas de flujo de a qué hora necesitan cierta cantidad de temperatura, a qué condiciones, temperatura, presión húmeda. Toda esa información se necesita para poder ver cómo integro yo el calor solar. Estos le decimos nosotros muy comúnmente que son trajes hechos a la medida. Entonces tenemos que hacer primero, digamos, una auditoría energética para poder ver cómo abordamos la integración. ¿Qué medio usan? ¿Necesitan agua? ¿Necesitan aire? ¿Necesitan otro fluido? ¿Usan vapor? Todo eso es importante porque lo que se busca es perturbar lo menos posible el proceso como ya opera, ¿no? Si yo llego con un empresario y le digo, sí te voy a dar calor, pero te tengo que cambiar toda tu instalación, pues me va a mandar muy lejos, ¿no? Me va a decir que no. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ellos tienen. ¿Qué medio tienen de procesamiento? ¿Cómo es su proceso? Si es continuo, si es en lotes, etc. Y las condiciones solares, pues también tenemos que ver que haya disponibilidad de energía solar, ¿no? Si las temperaturas que requieren son factibles. Si me dicen que necesitan temperaturas de 1000 grados Celsius, pues lo máximo es que no les pueda dar calor solar. Y qué tanto depende la energía solar del tiempo, del día y del año, porque nosotros podemos hacer proyecciones de cómo se va a comportar la radiación solar para cada localidad. Aquí, bueno, nada más así como una pincelada de cómo se integra el calentamiento solar. De la manera más sencilla desde el punto de vista técnico, aunque no como día de operación, es esta, ¿no? O sea, yo produzco la energía solar y directamente la mando al proceso. Es un sistema directo, pero obviamente el proceso tendría que ser uno en donde su requerimiento de energía solamente sea en los periodos en que yo puedo garantizar que voy a tener disponibilidad solar. Entonces, este proceso es muy poco común. El segundo tipo de proceso es indirecto. O sea, aquí necesito meter un intercambiador de calor porque por alguna razón no puedo enviar el fluido de proceso a mi sistema de colectores. Esto, por ejemplo, lo requeriría en un sistema
que procesan alimentos, por ejemplo, si ellos requieren calentar un agua y de esa agua la van a usar para cocción, pues yo no puedo mandar el agua con la que van a cocer los alimentos a los colectores, ¿no? Por cuestiones sanitarias, entonces los tengo que separar. O también puede ser por cuestiones ambientales. Si por ejemplo lo voy a poner en el norte del país, que se llegan a tener condiciones en invierno de congelamiento, yo tengo que meter aquí, no puedo meter directamente agua, sino que meto una mezcla con anticongelante para evitar que se me llegue a congelar mis tuberías y que se me dañe mi instalación solar. Y esa pues no lo voy a mandar al proceso, entonces meto el intercambiador. Y el tercer tipo de integración puede o no tener los intercambiadores de calor, pero tiene un almacenamiento térmico. Este almacenamiento lo que nos permite es desvincular la captación de energía con el proceso. Lo ponemos como un buffer, ¿no? Y este es el tipo de sistemas más comunes. Pueden tener intercambiadores o no por las mismas razones que les mencioné acá, pero este sistema nos permite controlar mucho mejor mis variables de salida y nos permite almacenar energía en periodos de tiempo en donde no tenemos disponibilidad de radiación solar. Y bueno, eso es como un panorama general de cómo podemos abordar los problemas. Y aquí les quiero platicar un poco, pues, de que independientemente de cómo lo abordemos, pues una parte muy importante es garantizar la calidad de los equipos. Aquí les muestro varios dispositivos que su calidad ya se ve que no es muy buena. Este fue un dispositivo, es un prototipo de un concentrador que se estaba desarrollando en una institución y estaban muy metidos en la parte térmica, en la parte de materiales, pero pues aquí hubo un problema de corrosión bastante importante, ¿no? Esto no se lo podemos vender a alguien, tenemos que resolverlo antes de que salga al mercado porque nadie va a querer este tipo de equipos, ¿no? Estos equipos pues tienen aquí un problema de sellado, un problema de corrosión también. Aquí se logra ver que un poquito están rotos, eso es una parte muy importante, por ejemplo, en lugares donde graniza, que garanticemos que un granizo de un tamaño común no me vaya a romper mis tubos, ¿no? Y este es otro tipo de problemas, por ejemplo, estos colectores no se los menciono antes, pero estos les decimos desnudos porque no tienen cubierta de vidrio y son para aplicaciones de muy baja temperatura, generalmente se usan para albercas. Pero esto que sucedió aquí, que se encharque el agua, es muy malo porque pues obviamente eso genera una pérdida de calor muy importante. Todos estos después de la lluvia que no escurra esta agua, es un mal diseño o una mala instalación porque no va a permitir que yo caliente el fluido al interior del sistema, porque primero pues, todo esto lo va a enfriar, ¿no? Aquí pues también hay que tener calidad en las instalaciones. Esta foto es de un sistema que instaló mi cuñado, le compró el dispositivo, este es el dispositivo solar, y no quiso que se lo instalara alguien certificado, dijo, no, yo tengo mi plomero y él me lo hace bien barato y él dice que sí puede. Y le instaló el dispositivo, no preguntó, no avisó nada, llegamos a su casa de visita de vacaciones, nos quedamos allí y pues resulta que nunca salía el agua caliente, ¿no? Y el agua, o sea, el concentrador estaba bien instalado esta parte, pero la instalación hidráulica fue muy mala. Todo esto al no estar aislado y luego da unas vueltotas, los jarros de aire, perdía mucho calor, o sea, salía el agua extremadamente caliente del tanque, pero a la hora de pasar por aquí se enfriaba toda. Entonces es una muy mala instalación. Esto seguramente fue un proyecto en donde la constructora le compró al proveedor de sistemas de calentamiento solar para todos los departamentos de los edificios y pues la empresa dijo, pues sí, yo se los pongo y a todos les puso, ¿no? Todos los techos están llenos de concentradores, pero pues aquí hay un problema, ¿no? O sea, aquí tengo esta pared tan alta que al menos estos dos concentradores, todos los de la primera, estos calentadores de la primera fila, seguramente nunca van a tener energía
calentamiento del agua por energía solar, que nunca les llega la radiación, ¿no? Lo mismo pasa aquí y obviamente acá, ¿no? Entonces, esto es una mala práctica que no se debería hacer. Y aquí hay otra, la peor de todas, ¿no? La persona que compra su concentrador, su calentador solar y dice, no, pues yo no quiero que se me dañe, entonces le voy a poner su techito para para protegerlo de la intemperie. O sea, no, se ve que estos puede ser o que de algún programa, aquí en Durango, por ejemplo, hay un programa del sector de una dependencia de gobierno de vivienda y les entrega los concentradores, se los da y ahí ustedes instálenlo, ¿no? Entonces no capacitan a la gente y la gente pues hace lo que puede. Entonces todo esto también es cuestión de capacitación. Aquí les quiero platicar un poquito de los mecanismos que se han usado a lo largo del tiempo aquí en México para promocionar el uso del calor solar. Y estos tres, los primeros, el Procalsol, el Hipoteca Verde y el de 25,000 techos solares, fueron los primeros que surgieron entre el 2007 y 2009 y duraron varios años. El de Hipoteca Verde está vigente hasta la fecha, aunque recientemente me enteré que lo suspendieron. Y en estos pues todo estaba enfocado al sector de vivienda. Han sido realmente muy exitosos, pero como vimos anteriormente, han sido como donde más impacto han tenido es en la zona centro del país. Está este mecanismo FIRCO, que está enfocado al sector agroindustrial. Entonces está un poco ya metido en comercio y en sector comercial y agroindustrial. De este proyecto, por ejemplo, hubo un programa muy importante de poner sistemas de calentamiento en tortillerías que tuvo un buen impacto. Y a partir del 2015 salió ya un programa de energía solar a gran escala, en donde ya se enfocaron más en el sector industrial, ¿no? Entonces, pues se tuvieron bastantes resultados positivos y se logró al menos visibilizar y determinar las condiciones que se deben de tener para impulsar lo que es aplicación de calor solar en la industria. Y bueno, a partir de todos estos análisis, pues se han encontrado varios impulsores y barreras para implementar el calentamiento solar. Pues cosas que nos impulsan pues es el alto precio de los combustibles, reducir emisiones de dióxido de carbono equivalente y entregarles energía a los procesos dentro de sus especificaciones reales, ¿no? Lo que les digo, usan calderas ya muy viejas, calientan tienen equipos muy grandes, producen mucha energía y al final la disipan toda, ¿no? En realidad lo que necesitan para su proceso es mucho menos de lo que les está entregando la caldera y eso pues al final están queme y queme combustible y no lo están realmente aprovechando. Entonces, una parte muy importante del aplicamiento de calentamiento solar es hacer esas análisis de auditoría energética. Primero, determinar dónde se está perdiendo energía, resolver esos problemas y ya ahí, ya te conociendo realmente, limitando las pérdidas y conociendo realmente la necesidad de entonces hacer un proyecto de aplicación de energía solar. Pero pues hay bastantes barreras, ¿no? Todavía en los sistemas de calentamiento solar la inversión inicial es muy alta, entonces no es tan fácil que un empresario se anima si ellos tienen que absorber el costo inicial. Hay escasez de modelos de negocios en ese sentido, de programas de financiamiento, entonces se tienen que generar todos esos mecanismos económicos para que la gente tenga opciones para poner estos sistemas. Muchos dicen, no, pues sí, yo te creo que sirve y que está muy bien, pero yo no puedo asumir ese gasto, ¿no? Falta de herramientas, de directrices, de metodologías, el desconocimiento de los clientes potenciales. La gente no sabe que esta es una opción y eso está relacionado con la falta de difusión. Hay poca oferta en México, realmente hay 2 empresas muy grandes que entregan estos equipos, pero realmente no hay un mercado desarrollado de estos equipos.
tenemos un problema de normalización, poca certificación para esa calidad. Entonces, también estos grupos de trabajo muy grandes como Solar Payback han hecho estudios para determinar qué es lo que se necesita. Entonces, aquí hicieron un estudio para ver qué necesitan para implementar 1.8 millones de metros cuadrados de calor solar a nivel industrial de manera rentable en México, y encontraron que son 3 acciones clave. Sensibilizar, primero, que los industriales conozcan la tecnología, sepan que es una tecnología competitiva y cómo es mejor que estar quemando gas electrólice. La segunda, dar esos modelos de negocio, esas opciones de atacar la inversión para que entonces los empresarios puedan poner sus equipos y proporcionar préstamos a bajo interés, ¿no? Lo que les digo, o sea, 2 de los problemas más grandes son el financiamiento. Y bueno, ya después de darles esta plática más o menos general de cómo estamos y de lo que necesitamos, pues aquí quiero presentar unos ejemplos de aplicación exitosa. Este es el primero. Esta es una planta puesta en una industria de petróleo y gas, y se puso en marcha en el 2010. Aquí les enseño unos sistemas de uso doméstico. Esto lo tomé de la página de la empresa Módulo Solar. Ahí pueden encontrar muchísimos sistemas de diferentes aplicaciones. Y aquí vemos pues que pues todos estos casas o departamentos tienen su calentador solar, su tinaco muy bien puesto, su línea de distribución. El tinaco sí está bien ubicado, el colector solar está bien orientado, no le hace nada sombra. Esta es una muestra de que se puede hacer las cosas muy bien. Y esta es de la misma empresa en otros departamentos en Guadalajara, y aquí pues vean cómo resolvieron las cosas, ¿no? Están todos los tinacos en un solo lugar y de aquí se distribuye el agua hacia los calentadores con toda esta línea. También está bastante bien diseñado. Este es un sistema de calentamiento que se puso en la alberca olímpica de la UNAM en la Ciudad de México, y se ven, son muchos calentadores que les mencionaba desnudos, porque es calentamiento de alberca, o sea, el agua la tienen que calentar a 40 grados, y eso se puede hacer durante todo el día con estos concentradores. Este es un andador, el techo de un andador, y aprovecharon todo ese espacio que tenían muerto pues para poner los colectores solares. Este es un hotel en Cuernavaca, Morelos. Tiene este sistema con colectores solares, sus tanques, y lo usan tanto para el calentamiento de las albercas. Este hotel tiene varias albercas, no sé cuántas, tal vez 3 o 4, y además lo usan para calentamiento de agua para lavandería. En el área de servicios y comercios, pues hay también todos los que de módulo solar, porque tiene muy buena difusión de sus trabajos. Está este sistema que tiene en el Palacio de Hierro para agua caliente que usan en los restaurantes. Entonces, aquí está su tanque, su caldera, y lo tienen dentro de un cuarto de máquinas, y aquí están los colectores solares en el techo. No estoy segura si está en el techo del edificio, o puede ser en un área que tengan disponible, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? De las tortillerías, molinos de nixtamal. Hubo un programa muy importante y realmente necesitan poquitos colectores con un tanque para alcanzar las temperaturas requeridas, ¿no? 75 grados Celsius. Algo que no les he mencionado y que es muy importante, es que cuando se tiene un proceso, no es necesario que el sistema de calentamiento solar entregue la temperatura, el fluido, a la temperatura final del proceso. Muchas veces, con apoyar en hacer un precalentamiento para que la caldera no caliente de la temperatura ambiente hasta la que requieren, sino reducir esa diferencia de temperatura, a lo mejor entregarles a 50 o 60 grados,
ya es suficiente para que entonces su consumo de gas sea menor, ¿no? Entonces, seguramente este sistema no les está entregando el agua a 75 grados Celsius, pero pues a lo mejor se los entrega a 60, ¿no? Para uso industrial, aquí hay también un sistema con colectores planos. Miren, aquí es precalentamiento, 60 grados. Necesitan agua caliente para Coca-Cola. O está aquí en Durango, que usan colectores de tubos evacuados que logran temperaturas un poco más altas, ¿no? Tiene, aquí venían los datos, lo usan para procesos de limpieza, igual precalentamiento. Y también aquí en México hay una empresa muy grande, está InventiPower, que hace proyectos con canales parabólicos. Ellos desarrollaron su tecnología y han tenido muy buen modelo de negocios para convencer a los empresarios de que los pongan. Esta es una empresa de productos lácteos. Igual hacen un precalentamiento para pasteurización y esta es de Nestlé, de Jalisco. Y estos pues sí requieren su seguimiento, en lugar de usar puntas rotativas, usan mangueras flexibles para alta temperatura y lo están haciendo bastante bien. Hay muchos otros proyectos, aquí algunas fotos. Este es un concentrador más nuevo, el último modelo de InventiPower, que logra temperaturas mucho más altas, y ya hay el primer proyecto en que están entregando vapor a una empresa, creo que a Barcel. Y módulo solar, pues que con esta tecnología que es muy noble, la de tubos, la de colectores planos, pues igual les está entregando energía a un montón de empresas. Todo lo pueden ver en estas páginas. Y bueno, pues eso es todo lo que les quería platicar. Muchas gracias y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. De la Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia a la doctora Nayeli Ortega Ávila por su valiosa participación con la ponencia Una mirada al uso de calor solar a nivel doméstico, comercial e industrial en México, en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la Universidad del Istmo, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 17 de junio de 2022.